En esta mañana damos gracias al Señor por el privilegio que nos da el poder llegar hasta sus hogares, hasta donde estés, quizás en tu auto en esta mañana, en tu hogar, quizás a lo mejor no sé, en cualquier lugar que estés con tu familia. Damos gracias al Señor, que el Señor bendiga tu vida. Damos gracias al Señor a través de los medios que hoy podemos llegar hasta ustedes, a través de Facebook Live, a través de MH Ministerio en YouTube, que también nos estarán viendo. Damos gracias al Señor. Un abrazo del pastor Delfino Vázquez y nueva amistad a cada persona que se encuentre hasta los confines de la tierra, y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, al sea la honra y la gloria. En esta mañana el mensaje lo he titulado Manejando las tensiones. Manejando las tensiones, y tenemos que entender que vivimos en un mundo lleno de tensiones. Vivimos en un mundo lleno de tensiones por muchas razones. Quizás las tensiones que muchas veces causan las políticas en los pueblos o en los países donde vivimos. Las tensiones muchas veces de la enfermedad. Las tensiones muchas veces de la necesidad y de la escasez. Y cada día somos expuestos y vivimos bajo esas tensiones a cada día y en cada momento. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Quiero decirte algo que quiero que guardes en tu mente y en tu corazón. Cristo, Él sabe cómo manejar las tensiones. Y Cristo nos da el poder para saber qué hacer en medio de las dificultades. Él es la esperanza. Él te dará el conocimiento. Él te guiará a toda verdad y a todo conocimiento. Él te llevará y te fortalecerá. Y Él hará que tu vida realmente sea llena del gozo y de la paz que Él ha preparado para ti a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Qué grande verdad. Y hoy quiero que me acompañes, si tienes una Biblia en tu auto, en tu casa, donde estés, quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 4, de acuerdo a la palabra del Señor. Capítulo 4 de Marcos, dice la palabra en el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Es impresionante lo que está sucediendo en esta historia. Está sucediendo algo muy importante, pero quiero que entendamos el mensaje y el propósito de por cuál está esta historia escrita en el Evangelio de Marcos. Algo está sucediendo en este momento. Jesús se dispone a hacer una de las cosas más importantes cotidianas de cada día de su vida, porque Jesús tenía bien claro lo que tenía que hacer cada día. Siempre había en su mente y en su corazón una cosa: proclamar el reino de Dios. Y ese era el mensaje de Jesucristo para todo el mundo. Mientras Él predicaba el reino de Dios y la salvación, mientras Él iba sanando y haciendo milagros en todos los lugares. Y aquí dice la palabra: una gran multitud. Y yo quiero
con la ayuda del Espíritu Santo llevarte. Quizás hoy en esta mañana a lo mejor tú conoces de la palabra, a lo mejor tú eres un maestro, a lo mejor hasta eres un predicador, a lo mejor eres un pastor, o a lo mejor eres alguien que apenas está escuchando la palabra de Dios. Pero yo quiero con la ayuda del Espíritu Santo tratar de llevarte y tratar de poner las cosas juntas, tratar de acercarnos a ese momento tan importante. Entender qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Poder imaginarnos ese mar. Puedes imaginarte ese mar, las olas, la gente yendo y viniendo, la gente acomodándose en las barcas, otros en la arena, otros en cualquier lugar donde ellos se pudieran acomodar. Esa multitud que cada uno de ellos querían escuchar qué era el mensaje tan importante que el maestro tenía para compartir en esa mañana. Y quiero que vayamos y nos acerquemos a ese momento. Y dice la palabra del Señor en el verso 30. En el verso 30 del capítulo 4. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Decía el Señor en su enseñanza. Dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera, dice aquí, que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra, dice la palabra. Y podemos ver qué es el esfuerzo que está haciendo Jesús, porque en esa multitud hay gente que no puede entender. También hay maestros de la ley, también hay intérpretes, también hay escribas, hay de todo en ese lugar. Pero hay unas personas que no podían entender. Había unas personas que tenían una hambre y un deseo de entender el mensaje. ¿Qué era lo que este hombre tan extraordinario tenía que decir acerca de sus vidas? Jesús estaba esforzando y Jesús quería decirles algo muy importante, lo que tú necesitas saber hoy en esta mañana. Jesús, lo primero que se le vino a la mente fue el reino, y él no podía explicarles que el reino de Dios era tan grande. Él quería decirles así él quería decirles de una sola forma que el reino de Dios era tan grande y tan inmenso que ellos no se lo podían imaginar. Pero buscó una manera de cómo explicarles, de cómo hacerles entender. Y en vez de decirles, el reino de Dios es inmenso, porque Dios es inmenso. El reino de Dios es grande, porque Dios es grande. Pero usó una semilla de mostaza, una semilla tan pequeña, para hacerles entender. Porque Él quería que ellos se relacionaran con ellos. Él quería que, aunque ellos eran personas muchas veces humildes, Él quería que ellos supieran que el reino de Dios comenzaba con algo tan pequeño como una semilla de mostaza. Y que va creciendo, que una vez que es sembrada en el corazón de las personas, empieza a expandirse y empieza a expandirse. Y así es como el reino de Dios crece. Él no podía decirles, no podían ellos entender cuán inmenso era el reino de Dios. Seguramente el reino de Dios llegó a tu vida en algún momento, si tú hoy tienes a Cristo en tu corazón. Quizás comenzó contigo en un día en que menos lo esperabas. Y de allí, si tienes hijos, le compartiste a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, y eso fue creciendo. Esa es la idea que Jesús quería compartir. Y esta multitud estaba escuchando ese mensaje. Como el reino de Dios llegó a tu vida. Yo te puedo decir que en mi familia, yo fui una de las primeras personas que Dios empezó a hablar a mi vida, y gracias al Señor y para gloria de Él hemos podido compartir esta palabra, este mensaje de salvación, y se ha ido extendiendo, y quizás es tu historia también. Y eso era lo que traía Jesús. Jesús quería predicar que el reino de Dios era tan inmenso, dice, que aún las aves de los cielos, tú sabes que las aves de los cielos siempre buscan los lugares más altos.
Especialmente las águilas, todos esos aves buscan los lugares más altos para hacer sus nidos. Pero dice, aún las aves del cielo hacen su nido. ¿Por qué? Porque Él tenía en la mente un reino maravilloso, un reino enorme, un reino inmenso. El reino de Dios, el cual Dios tiene preparado para ti y para mí. No olvidemos este mensaje. Y aquí van a suceder muchas cosas. Pero no es lo que sucede adelante, no es lo que está sucediendo en ese momento cuando Jesús avanza y cuando avanzan hacia el mar. No es eso lo que llega al centro o el foco de todo. El foco de todo es la predicación que está dando el Señor, la enseñanza y lo que hay del otro lado del mar. Por lo cual te quiero decir en esta mañana que quiero compartirte 5 cosas que resaltan en la proclamación del evangelio del reino de Dios que Jesús venía proclamando. Y la número 1 fue esta de la cual te acabo de hablar. La número 1 fue la descripción del reino de Dios que Jesús empezó a hacer en su enseñanza. Ese es lo primero que resalta, la descripción, como Jesucristo hace un énfasis por describir el reino de los cielos. Y acababa de decir también en otra parábola, acababa de hablar de ese mismo. Decía también en el verso 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, verso 27 del mismo capítulo 4, y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece. Y esa es la idea. La idea de cómo Jesucristo describe el reino de Dios es algo que va creciendo, y es algo que para lo que Jesús sabía 2 cosas importantes que quiero compartirte también. En el reino de Dios no solamente es inmenso, pero hay 2 cosas que tú y yo, si tú estás en el reino de Dios, hay 2 cosas que tú y yo necesitamos entender y tener en la mente y en el corazón. Que para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios se expanda, necesitamos tener 2 cosas que Jesús tenía. Jesús era constante. Jesús era constante en la manera en cómo Él predicaba. Y precisamente esa constancia de Jesús nos lleva al segundo punto que quiero compartirte. Dice la palabra también que con muchas parábolas, verso 33, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, es decir, conforme a lo que podían entender. Y aquí vemos al Señor cómo Él se esforzaba porque las personas que no podían entender pudieran entender lo que era el reino de Dios. Dice que Él les hablaba de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a cómo las personas podían entender. Qué maravilloso es Dios, cómo Dios te habla a tu vida y a mi vida a través de una palabra. Quizás hoy tú estás leyendo, quizás tú estás escuchando lo que estoy diciendo, pero quizás el Espíritu de Dios te está enseñando otra verdad que yo no he tocado. Pero Dios lo hace en su gracia y su misericordia. Él te enseña a ti y a mí cosas importantes que tú y yo necesitamos saber. Es importante la constancia que Jesús tenía, y podemos ver esa constancia en el verso 35, y dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Podemos ver la constancia. Déjame hacer un recuento así breve. Tú puedes imaginarte eso. Jesús está predicando. Puedes imaginarte los discípulos ahí a un lado, todos los discípulos ahí juntamente con Él. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Estaban esperando. Porque dice la palabra que después que Él hablaba las parábolas, Él les iba a enseñar a ellos. Y les iba a dar una explicación de lo que esta parábola quería decir. Y ellos ahí rodeados. Termina el mensaje de Jesús y dice la palabra que ya era de noche. Tú puedes imaginarte esos hombres en la noche. Me imagino que uno u otro se podían decir, oye, pero ¿por qué el Señor quiere que crucemos para el otro lado? Es de noche. Cualquier cosa nos puede pasar en el mar. ¿Por qué el Señor quiere que vayamos de noche? Y uno hablando con el otro ahí platicando.
Vamos para el otro lado. Tenemos que llevar al maestro. Tenemos que ser obedientes al Señor. Porque hay otra cosa que está pasando aquí en este momento. Dice la palabra que despedida la multitud representa a muchas personas que oyen la palabra, pero no siguen a Jesús como estos hombres lo hacían. Porque sabes que hay muchas personas les agrada la palabra, escuchan y se gozan en la palabra, pero no son personas que puedan seguir una orden. Porque los únicos que pueden seguir una orden son aquellos que tienen una convicción y un compromiso fuerte con Jesús. Pero aquellos que tenían ese compromiso fuerte con Jesús estaban dispuestos a obedecerle, por lo cual Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Jesús dio una orden. ¿A quién? A los que le obedecían. Y hoy también Dios está dando una orden. Hoy Dios también nos habla a nosotros como iglesia. También nos da una orden. Y Dios espera que nosotros acatemos esa orden. Dios espera que nosotros nos movamos hacia adelante. Y es increíble cómo Dios como iglesia nos lleva y nos envía y nos dice: vamos hacia el otro lado. Y muchas veces nosotros como iglesia no sabemos qué hay en el otro lado. ¿Qué hay en el otro lado? ¿Qué hay en el otro lado? Y hoy te pregunto en esta mañana, ¿qué hay en el otro lado de esta situación que estamos viviendo hoy en día, con esta pandemia mundial que está sucediendo? ¿Qué hay en el otro lado? ¿Qué tú te imaginas que va a suceder cuando todo esto termine? ¿Qué hay en el otro lado? Jesús sí sabía que había en el otro lado. Muchas veces nosotros no sabemos y no nos podemos imaginar qué hay en el otro lado, qué va a ocurrir cuando esto pase, cuando esto termine, cuando esta tormenta termine. Jesús dijo: vayamos al otro lado. Entonces Jesús dio una orden, porque Jesús siempre, las órdenes que Él da, sus mandamientos siempre son claros. Y esa orden los llevó a los discípulos, los llevó a una realidad, que es el número 4 que hoy quiero hablar contigo. Cosas resaltantes. Esta cosa resaltante que salta en la número 4 es la realidad que estaban viviendo en ese momento los discípulos. Porque dice la palabra del Señor en el verso 38, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Dice la palabra que se levantó una tormenta. Y hay dos preguntas que Jesús hace, y yo quiero que tú y yo nos hagamos esas preguntas en esta mañana. Quizás podemos decir: la pregunta de Jesús no tiene sentido. Quizás tú te digas: la primera pregunta de Jesús no tiene sentido, pero quizás se puede responder. La segunda es más difícil para responderla. Pero la primera pregunta parece obvia. Porque Jesús dice: ¿por qué tuvieron miedo? Si hoy el Señor Jesús nos preguntara a nosotros como pueblo, como iglesia: ¿por qué tienen miedo?, ¿qué le responderíamos? ¿Qué le responderíamos? Si hoy el Señor nos hiciera esa pregunta: ¿por qué tienes miedo? Parece que la respuesta fuera obvia: Señor, porque estamos en una pandemia. Señor, gente está muriendo, gente se está enfermando. Señor, esto se ha descontrolado. Y podíamos decirle al Señor todo lo que Él ya sabe. Él ya sabía que estaba una tormenta. Me imagino que se levantó el Señor todavía con agua ahí en sus ropas, ¿verdad? Porque estaban ahí en el mismo barco. El agua se estaba metiendo al barco. También el Señor estaba ahí, se estaba hundiendo también. Pero el Señor dice: ¿por qué tienen miedo? Y parece que esta pregunta fuera que no tiene sentido, pero tiene sentido. Te voy a decir dos razones por qué tiene sentido la pregunta de Jesús. Número 1, porque estas personas eran personas expertos en andar en el mar. Acuérdate que estas personas eran pescadores. Esta no era la primera vez que ellos estaban en una tormenta, ni tampoco era la primera vez que ellos cruzaban el mar. Eran hombres expertos, eran más expertos que el Señor Jesús. El Señor Jesús quizás sabía algo de carpintería, pero no sabía andar en el mar. Ellos sí, ellos eran los expertos. Por lo cual la pregunta del Señor tiene sentido. ¿Por qué tienen miedo? ¿Es la primera vez que unas olas los rebasan? Se
Segunda razón, y esta está más difícil todavía de contestar. Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes en el mismo barco? Esa es todavía más difícil, ¿verdad? Porque muchas veces el temor nos rodea, porque muchas veces la tensión crece y no sabemos manejar esa tensión que muchas veces viene a nuestras vidas, aún cuando Jesús está con nosotros. Entonces podemos ver que Jesús estaba haciendo algo. Jesús sabía manejar la tensión. Jesús sabía cómo manejar las tensiones, siempre lo hizo. Hay una manera como nosotros podemos trabajar con las tensiones, y es poner cuidado a lo que Dios habla a tu vida. Yo te quiero preguntar, ¿tú te recuerdas, hermano o hermana, tú te recuerdas lo que Dios estaba hablando a tu vida antes de que esta pandemia pasara? ¿Tú te recuerdas qué era lo que Dios habló a tu vida? ¿Qué era lo que Dios estaba hablando? ¿Cuál fue el mensaje que llegó a tu corazón? ¿Qué eran esos planes que Dios tenía para ti? ¿Qué era lo que Dios estaba hablando a tu vida? Porque antes de entrar a esta tormenta, Jesús les dijo, lo que Jesús les dijo fue: pasemos al otro lado. Ellos sabían que iban al otro lado. Ellos sabían que ellos no se iban a quedar ahí en medio del mar, porque el Señor les dijo: vayamos al otro lado. Era obvio, era claro. Pero muchas veces en medio de la tormenta sucede eso. No sabemos manejar las tensiones y se nos olvida que es hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos. Es importante lo que está sucediendo, porque esta era la realidad de los que estaban ahí con él. La realidad es que estaban en una tormenta y no estaban sabiendo cómo manejar las tensiones. Pero algo muy importante y una verdad todavía más poderosa: Jesús estaba con ellos, y Jesús está contigo, y Jesús está conmigo. ¿Sabes qué? A lo mejor hoy tenemos ese distanciamiento social, pero ¿sabes qué? Dios te dice una cosa: no estás solo, no estás sola. Él está ahí contigo. Quizás no lo puedes ver, pero Él está ahí contigo, así como estuvo con ellos ahí, a un ladito, al grado que ellos lo pudieron despertar. Ahí estaba el Señor Jesús. Y yo te digo una cosa: ¿sabes qué? Hoy también está contigo. No importa lo que estés pasando, cuando tú te duermes, cuando trabajas, cuando vas a la calle, Él está contigo. ¿Tú crees que Él ya te abandonó? ¿Tú crees que el Señor te ha abandonado? No, Él no lo hará. Él le dijo una vez a Josué: yo estoy contigo así como estuve con Moisés. Yo estaré contigo. Y yo quiero decirte una cosa: quizás nosotros seamos infieles, pero Dios siempre es fiel. Si hay una cosa que podemos decir de Dios, es que Él siempre ha sido fiel y lo será. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a tu promesa, a su promesa. Tú puedes contar con eso, y yo puedo contar con ello. Número 5. No solamente ellos estaban en esta realidad de la tormenta, pero también había una necesidad, y ahora podemos ver lo que había del otro lado. Dice la palabra en el capítulo 5. Capítulo 5 nos dice, verso 1, dice la palabra: vinieron al otro lado, por fin llegaron al otro lado. La tormenta la calma Jesús. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, dice la palabra. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Verso 3, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, dice la palabra del Señor. Y aquí quiero que veamos el cuadro quizás en el cual hoy nosotros vivimos. La iglesia de Dios
El pueblo de Dios está en medio de la tormenta. Y la iglesia de Dios no sabe muchas veces que en el otro lado está la necesidad del mundo. En otro lado está el mundo esperando que llegue la palabra, esperando que llegue el mensaje, esperando que llegue la palabra del Señor, esa palabra libertadora. Ellos están esperando. Dice que este endemoniado estaba ahí esperando solamente a una persona, a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que había tratado había funcionado. Nada había funcionado. Todo lo que hacían humanamente, todo fracasaba, como es hoy también en estos tiempos. Hoy también muchas cosas y en personas, todo lo que han tratado ha fracasado. Personas viven en adicciones y ponen tratamientos y fracasan. Hoy la corrupción, están tratando de componer la corrupción, nada funciona. El pueblo, el país, el mundo sigue más corrupto que nunca. Tantas cosas que hoy se han salido de control y parece que en vez de mermar van aumentando y nada funciona. Las leyes no están funcionando. La psicología no está funcionando. Nada está funcionando. Pero la palabra del Señor nos dice algo bien claro. ¿Sabes qué? La palabra de Jesucristo funciona. Es lo único que puede funcionar en ese momento. Hay alguien que está esperando siempre esa palabra. Quizás tú y yo hoy vivimos en medio de esta tormenta y estamos tan enfocados nosotros, aun cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón y estamos atormentados. No sabemos cómo manejar las tensiones, mientras en el otro lado está el mundo esperando una palabra de aliento, una palabra de verdad, una palabra de libertad. Es interesante lo que está sucediendo en este momento. Por eso el Señor nos da, dice la palabra, el Señor nos da a nosotros herramientas. Dice la palabra que el Espíritu de Dios, dice porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Dominio propio, eso era lo que estaba usando Jesús en ese momento de la barca. Hay momentos que, hermanos, como iglesia, como pueblo, necesitamos identificar nuestros temores, porque muchas veces esos temores simplemente nos atan. Esas tensiones muchas veces nos limitan. Es necesario identificar esos temores. ¿Cuál es tu temor? ¿A qué le tienes miedo? ¿A la economía? ¿A la enfermedad? ¿A la deportación? No sé. Es bueno identificar, porque muchas de las veces uno está aterrorizado y tiene mucha tensión por suposiciones. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si no pasa nada? Y uno está siempre tenso, siempre con esa tensión. ¿Y qué tal si me enfermo? No tengas temor de eso. Yo siempre le digo a las personas, ¿sabes qué? Prepárate para lo peor, pero vive cada día esperando lo mejor. Prepárate para lo peor, pero vive cada día esperando lo mejor. No te prepares para lo peor y esperando lo peor todo el tiempo, no. Prepárate para lo peor, es lo que tengas que hacer. Pero siempre levántate cada día esperando lo mejor, esperando la gracia, esperando la misericordia del Señor, esperando su pronto auxilio en cada momento de tu vida. Esperando que Dios haga algo en tu vida, ya sea en una enfermedad, en la escasez, en lo que haya. Esperando que el Señor se manifieste en tu vida para gloria de su nombre. Y si vemos la necesidad del mundo, vemos lo que está ocurriendo. Verso 18 del capítulo 5 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Esto a Jesucristo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No sé, quizás puedes tomarlo, puedes decir que Jesús lo mandó a que hiciera cuarentena en su casa, no sé. Pero sí le dijo: ve a tu casa. No vengas conmigo, no vengas con la multitud. Vete a tu casa. Y ahí en tu casa, cuéntale
a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué está pasando ahora? ¿De qué estamos hablando? ¿Podemos nosotros hablar de cuántas cosas? No sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio. 10 años, 5, 1 año, 20. Pero ¿cuántas cosas ha hecho Dios contigo en esos 5 años o 10 años? ¿Cuántas horas podíamos quedarnos platicando con nuestra familia de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Dice verso 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, dice la palabra, que se maravillaban. Amado hermana, amado hermano que me escuchas en esta mañana, yo sé que Dios ha traído alguna palabra a tu vida en esta mañana. Quiero ir terminando con una historia que a lo mejor tú conoces, pero cuenta la historia que en un momento estaban en un barco y en esa tripulación, y cuando de repente se soltó una tormenta muy fuerte. Dice la historia que cuando se soltó la tormenta, las olas caían sobre la barca y era inminente, que parecía que se iba a hundir. A esto estaba un niño en un pasillo del barco, y cada que pasaba una persona corriendo le decía: niño, métete, tienes que correr por tu vida. Y todos iban y se metían a los lugares, a los cuartos, a los camarotes. Y pasaba otra persona y le decía: niño, levántate. Dice la historia que el niño estaba jugando en ese pasillo en la orilla del barco. Y cada que pasaba una persona espantada, aterrorizada por las olas que venían, y era eminente que eso se iba a hundir, y le decían al niño: niño, levántate, corre por tu vida, sálvate, porque vas a morir. Dice la historia que el niño se le levantó su cara y le dijo a la persona: no voy a morir, no va a pasar nada. Y esta persona se quedó perplejo, no podía entender lo que este niño estaba diciendo. Le digo: ¿qué? ¿Por qué dices que no va a pasar nada? No va a pasar nada, dice, porque el capitán de este barco es mi padre. Yo he estado con él en muchos lugares como este. Esta no es la primera vez que el mar azota un barco como este. Y yo sé que mientras mi padre sea el capitán, él no va a permitir que yo me ahogue aquí. Y salió corriendo la persona, y el niño siguió jugando en ese lugar. Pero ¿a dónde nos lleva esta reflexión? Esta reflexión nos lleva a entender la confianza que este niño tenía en su padre. Yo espero que en los momentos de angustia, en los momentos de tensión en tu vida, tú te pongas a pensar: si el capitán de tu vida, de tu familia, es Cristo Jesús, tú puedes confiar en Él. Sin importar lo que pase, Él decidirá siempre lo que sea mejor para ti. Puedes confiar en Él. Aprende a manejar las tensiones sabiendo que hay un lugar hacia donde nos dirigimos. Que este mundo no es permanente para nosotros. Que tenemos que ir al otro lado. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y quiero hacer una oración por ti que me escuchas en aquel lado. Bendito Padre Celestial, gracias le doy, Padre, por esta palabra, Señor, por este mensaje, Señor, y que no olvidemos, Señor amado, que usted siempre, Señor, nos ha considerado a nosotros y nos tiene, Señor, como parte, Señor, de su reino, en ese reino inmenso, Señor, en el cual usted llama, Señor, a todas las personas, de todas las naciones, de todos los lugares, Señor, en ese reino donde no solamente dice las aves pueden venir, pero todo el mundo, Señor. Ese reino es tan amplio, tan extenso, que hay lugar para todo aquel que quiera vivir en el reino del Señor. Padre Celestial, Señor, yo le ruego en su Espíritu Santo, Padre, Señor amado, que traiga esa paz, Señor, que así como usted le habló, aleluya, a ese viento, así como usted, Señor, le gritó ese viento, y dice la palabra que el viento le obedeció, Señor.
y el mar, Señor, se calmó, Señor. Así, Padre, hoy yo le ruego que usted calme, Señor, el viento, Señor, y la tempestad que esté pasando, Señor, ese joven, Señor. Padre, esa pareja, Señor, esa familia. Padre, con todo respeto a aquellas personas que quizás han perdido aún un ser querido, Padre, o aquellos que aún están pasando, Señor, hoy en angustia, Padre. Señor, yo le ruego en su misericordia, Padre, que usted toque, Señor, sus vidas con el poder de su Espíritu Santo, Señor. Padre, que ellos sientan, Señor amado, esa presencia del Todopoderoso. Padre, que ellos sientan, Señor, y sepan, Señor, que no están solos, Señor, porque usted, Señor, está con ellos, Padre, en este momento, Señor. Padre, y a usted, Señor, sea toda la honra y toda la gloria, porque es en Cristo Jesús, Señor, que yo se lo pido. Amén y amén. Dile a alguien que te ama, dile a alguien que le amas en Cristo Jesús, y como siempre será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.